Bien, el enunciado del problema nos dice: debemos hallar a C, que es la distancia entre la casa y un árbol separado por un río, y para ello nos separamos una distancia de 80 metros. Es decir, se supone que nos encontramos en la casa en esa posición y nos separamos una distancia de 80 metros midiendo los ángulos alfa y beta. Valor del ángulo alfa 60 grados, valor del ángulo beta 35 grados. Repetimos, distancia de la casa al árbol que está en la otra orilla del río. Vamos a obtener el triángulo correspondiente. Extraordinariamente sencillo. Si unimos el punto A con el punto B y unimos el punto B con el punto C, es evidente que en este momento obtenemos un triángulo. Nombramos los elementos de dicho triángulo. Vértice A, el lado opuesto, el lado A. Vértice B, el lado B, y vértice C tenemos el lado C. El ángulo alfa, en realidad, podríamos expresarlo como ángulo A. El ángulo beta se correspondería al ángulo B, y este ángulo vamos a llamar ángulo, en este caso, C. Están nombrados los elementos de ese triángulo. Datos conocidos: valor del ángulo alfa o ángulo A 60 grados, valor del ángulo beta o ángulo B, me dicen que hemos tomado una medida de 35 grados. La distancia entre A y B, que podemos medir porque nos encontramos a este lado del río, se supone que es de 80 metros. Empezamos el razonamiento. Me piden que halle la distancia de la casa al árbol. Razonamiento muy sencillito. El enunciado del problema puede ser más o menos lioso, muy bonito, el río, las amapolas, etc. Se trata simplemente de resolución de triángulos. Razonamiento: no es un triángulo rectángulo, no puedo Pitágoras, no puedo razones trigonométricas. Pues lo que nos queda, o el teorema de los senos o teorema de los cosenos. Voy a expresar el teorema de los senos. A entre seno de A es igual al lado B entre el seno del ángulo B, y ha de ser igual al lado C entre el seno de C. Sentido común. Antes de utilizar ningún teorema, vamos a ver si podemos hallar algún elemento de forma inmediata. Y es evidente que el ángulo C se puede hallar de forma inmediata. 85 grados. Es decir, si a 180 lo restamos 35 y 60, obtenemos el ángulo C. Y a partir de este momento nos vamos al teorema de los senos. Veamos qué es conocido. Conocemos el lado C, esto es conocido. Podemos hallar el seno de C, el ángulo C es conocido. Conozco el seno de B, dado que conozco el ángulo, y conozco el seno de A. Es decir, mediante esa fracción y cualquiera de esas dos podemos hallar otro elemento. Como lo que a mí me piden es la distancia de la casa al árbol, es decir, el valor de B, voy a tomar esas dos expresiones, dado que esta contiene B. Utilizamos las expresiones y nos queda B, valor que vamos buscando, partido del seno de B, seno de 35 grados, ha de ser igual al valor de C, 80 metros, y partido del seno de C, ángulo conocido, seno de 85 grados. Ecuación extraordinariamente sencilla. Multiplicamos en cruz. Nos queda B multiplicado por el seno de 85 ha de ser igual a 80 multiplicado por el seno de 35 grados.
Despejamos la b en la expresión, seno de 85, pasa al otro miembro dividiendo, repito, no os acostumbréis vosotros a tachar, yo lo hago por no ocupar espacio. Seno de 85. Nos vamos a nuestra calculadora, hallamos seno de 35, seno de 85, efectuamos la operación, valor aproximado de la distancia entre la casa y el árbol, 46,06, en este caso metros. Ejercicio resuelto.